Hola a todos, bienvenidos a Orosi, al Templo Colonial de San José Cabécar. Vamos a hacer un pequeño recorrido, un poco de datos históricos, de datos culturales, de datos estéticos del templo. Y quiero comenzar con la entrada principal, con estas pilas, que básicamente el acto religioso es poder que aquí haya agua bendita y hacerse el signo de la cruz. En este sentido, y en toda la iglesia se hace un sincretismo religioso, porque si vemos, esta pila es de piedra y tiene detalles tallados a piedra originarios de la época colonial. Igualmente y el del otro lado también tiene como otros elementos visuales que evidencian la talla y a los artesanos que estaban en ese momento. Luego pasamos a la primer capilla, que es la capilla bautismal, y ahí también tenemos otro elemento precolombino, por así decirlo, porque se utilizan materiales antiguos a la colonia, pero con un significado colonial o un significado religioso católico, que es el acto de bautizar a las personas. Entonces, esta es la capilla, el cuadro representativo de San Juan Bautista bautizando a Jesús. Y luego vamos a pasar por uno de los lados o costados del templo. Esa es la pila bautismal, justamente a donde antiguamente, mis abuelos se bautizaban, y igualmente la misma idea, hay agua bendita, llega el bebé, se bautiza. En este caso, lo increíble es que se echa en piedra la talla del tazón, como también la base. Luego tenemos sillas icónicas antiguas de la época colonial, y el cuadro que comentaba de Jesús siendo bautizado por Juan Bautista, una representación del cuadro. Hay ciertos elementos a nivel del marco que nos ponen en un momento específico de la época colonial, que luego más adelante voy a estar explicando. Por acá atrás tenemos uno de los crucificados con más tecnología de la época que tiene Costa Rica en general, porque si vemos con precisión, las extremidades de los brazos principalmente son móviles, y para que una talla sea móvil en la época colonial, tiene que ser primero muy preciso el corte y luego mucha destreza para poder hacer ese tallado. Como podemos ver el deterioro de la pieza, que también es como parte del estilo que se quiso cuando se hizo una restauración en 1972, que se dejan los elementos originales, pero se trata de restaurar un poco para darle forma. Igualmente, la época barroca, vemos ese realismo y esa fuerza en los detalles del rostro, del corte en el costado, en las costillas, de los pies, de las manos, muy realista, para dar un poco de comunión o de cercanía con el público. Otro detalle muy interesante es en los pies del crucificado se encuentra un dibujo de una calavera, o se puede suponer que es una calavera. Esto también nos habla del sincretismo que hubo a partir de los misioneros franciscanos con los indígenas de la zona, porque para los indígenas era muy importante representar a la muerte con símbolos que ellos conocían, y este símbolo de la calavera pues es reconocido ya una vez que el alma ya no está en el cuerpo.
Continuamos con la visita guiada y nos acompaña Aldo Mata, quien es el presidente municipal de Paraíso y en este momento está haciendo la representación por el Consejo de Salud, quien nos va a acompañar, vamos a dialogar, vamos a comentar, a hacer preguntas sobre la misma visita. Entonces creo que va a nutrir muchísimo más la grabación, el video. Bueno, muy buenos días, muchas gracias Silvia por esta educación que vas a hacer conmigo. Las piezas de esta iglesia son piezas muy hermosas, piezas muy importantes, pocas piezas de estas en Costa Rica y sobre todo en Cartago, así que pues aprovechar esa enseñanza tuya y esa instrucción tuya para conocer un poco más a fondo de dónde vienen, cómo se entienden todos los símbolos que hay en ellas y demás, que es parte muy importante de este tema. Claro, bienvenido y muchas continuemos gracias. Entonces. Como les comentaba, estábamos en la entrada principal, en la capilla bautismal y viendo el crucifijo, que es como la más grande tecnología que hubo en el tiempo. Okay. Pasamos por este pasillo, que son la primer parte de la Pasión de Cristo. En total son 14 cuadros, 14 lienzos sobre tabla, y donde se puede reflejar muy bien lo que es la época barroca o el estilo barroco que viene traído desde los europeos. ¿Qué es el estilo barroco? El estilo barroco principalmente es esa dureza en el rostro, en el gesto, como muy real, pero real en donde duele, ¿verdad? En donde los rostros son pesados, Cristo está agonizando literalmente, que se destaca porque en las iglesias un poco más clásicas o que tienen más tradición europea, se pueden ver mucho más sublimes, quizá el rostro más limpio, más blancos, pero en esta serie de representaciones pues vemos esa dureza. Sí, se observa realmente el dolor reflejado en las caras de cada una de las personas, la agonía, en este caso en la estación número 6 del Vía Crucis. La agonía de Jesús cargando la cruz y bueno, los soldados, la mujer que le limpia el rostro, realmente se nota un dolor que es fácilmente sentirlo. Exactamente, de hecho, bueno, recordando un poco, estas eran las únicas imágenes que tenía el público para darse cuenta de la literatura que había en ese momento. Entonces, las representaciones, a pesar de describir lo que estaba sucediendo, lo que también querían es darle ese temor, el temor a Dios, a los fieles, a los nuevos fieles del pueblo indígena. Una forma de educar a las personas porque no todo el mundo leía. Por supuesto. Entonces, a través de la imagen, a través de los dibujos, les era posible pues entender, dimensionar el dolor de lo que había pasado Jesús. Claro, por supuesto. Y había un aspecto de empatía con lo que él estaba sintiendo, o bueno, por lo menos eso se trataba de educar en ese sentido. Otro elemento muy rico que tenemos aquí en Orosi son los marcos en donde están todos los lienzos. Los marcos son, bueno, los lienzos son traídos de Guatemala, principalmente. Los marcos son confeccionados aquí por artesanos indígenas de acá, de la zona. Entonces, los colores, las tallas y demás son autóctonos. Okay. Y eso pues lo integraron. Entonces, las piezas, cada una de las pinturas o de los lienzos son traídos de Guatemala. Sí, principalmente. ¿A partir de qué época, más o menos? En 1600. Okay. Ajá. Perdón, sí. Un poquito antes de abrir la iglesia, que fue en 1700. 1700. No, perdón, en el siglo XVI, entonces sí, a finales de 1700. Okay. Sí, a finales de 1700 se empezó a traer los tres primeros elementos que estuvieron aquí, traídos de Guatemala, fueron la corona de San José, que ahorita está en el museo, en un cuadro que vamos a ver a continuación, de
de las Ánimas y un cuadro de la Virgen del Refugio. Ok, que ese es el que está en el Museo Nacional, creo. No, está aquí. Se me hace. Creo que sí está. Creo que es el que está en el Museo Nacional, que Sí, fue sí, donado por uno de los obispos, me parece, al Museo exactamente, Nacional. exactamente. Esos tres elementos fueron los primeros que llegaron a Orosi. Dice la literatura que junto con hortalizas y frijoles y flores y demás, para poder sembrarlos aquí. Ah, qué interesante, qué interesante. Entonces, bueno, seguimos viendo la Las primera escenas parte del de Via Crucis. Exactamente, del Via Crucis. Nos adentramos a la parte, al altar mayor y a la capilla de las ánimas. Ahorita, por ritos católicos y el mismo tiempo de la Cuaresma, pues tenemos la representación del Nazareno y del crucifijo. Igualmente, detrás de ese telón tenemos un altar que es del estilo rococó. Ahorita explico el estilo rococó con dos pinturas que tenemos más adelante, el cual se asemeja mucho, o el estilo o las formas se asemejan mucho a los arrecifes, a la parte floral. En el otro altar tenemos fauna. Entonces, estos elementos también iban como incorporándose a la visión de los misioneros franciscanos con el pueblo indígena. Y como comentaba, hay una representación del... ¿Estas imágenes son traídas de Guatemala o son ya hechas acá en Costa Rica? No, todas las imágenes son traídas. ¿Son traídas todas? Sí. Entonces son bastante antiguas, son imágenes muy antiguas. Sí, a lo largo de la historia, o sea, hay imágenes que se trajeron en 1900, sacerdotes actuales han traído imágenes, entonces sí hay como un repertorio bastante amplio no todas las imágenes son de aquella época. De 1700. Exactamente, justamente una de las más antiguas es el primer crucifijo que vimos. Que es hermosísimo. Exacto. Es una talla bellísima. ¿Y es una sola pieza de madera? Eso no lo sabría. Lo que sí sé es el acabado que tiene para maniobrar los brazos. Los brazos. Ah, ok. Sí. Hay unos que también se pueden mover las rodillas, por ejemplo, y son como de la época. Bueno, y pasamos al altar mayor. Y a los lados tenemos el altar a San Antonio y el altar a San Francisco. Estos altares tienen una historia muy bella, a mi parecer, porque son traídos de las ruinas de Ujarrás. Cuando las ruinas de Ujarrás, que es otra iglesia muy cercana a Orosi, se estaba haciendo ruinas, literalmente, se trajeron ciertos elementos, tanto los altares como las dos piezas o lienzos de los lados del altar mayor. Se puede evidenciar un poco las características del estilo de las ruinas de Ujarrás con tanto los altares como los lienzos, porque era rococó, que es diferente al barroco popular que tenemos en este templo. ¿Qué pasó con estos altares? La iglesia de las ruinas era vista una iglesia mucho más grande para muchas más personas, entonces era mucho más alta. Existen unos retablos que van acá abajo, que ahorita no los tenemos, están en el museo, porque en algún momento cuando llegaron se tuvieron que cortar para que cupieran en el espacio, porque si no pasaba el techo. Luego tenemos elementos pictóricos en el fondo, sí hechos autóctonos de la zona. Todos los dibujos, todas las pinturas son hechos acá y en aquella época, 1700. Sí. ¿O antes? Antes, porque eran las ruinas. De las ruinas de Ujarrás. Exactamente. De lo que eran las ruinas de Ujarrás. Exactamente. Sí, realmente hermoso. Y este detalle en la talla de la columna es impresionante porque le hacen el hueco. Exacto. Ahora, hay un elemento que sí marcó muchísimo, tanto el barroco popular, el barroco viene de Europa. Cuando llega a Latinoamérica, por la cultura y la vida latinoamericana, le empezamos a llamar barroco popular.
Ok. Además también por la parte económica, entonces era más para el pueblo popular. Ok. Pero el rococó se distinguía... Me imagino que una de esas diferencias era que ya no usaban el laminado en oro y ese tipo de cosas, por ejemplo. Se hacía una copia para que quedara el misma tonalidad, pero es una de las cosas. Okay. El tipo de madera, la talla, mucho. A ver, si lo vemos a especificaciones o la parte técnica académica, mucho menos cuidado en las tallas de Latinoamérica. Pero bueno, eso también cuenta un poco el gusto y la cultura y demás, de ver algo hermoso o... También me imagino que tiene mucho que ver que ellos estaban aprendiendo. Exactamente. Supongo, entonces, pues la expertise vino con los años. Exactamente, y luego aprendiendo muchos años posteriores de cuando sucedió el barroco en Europa, claro. Hay un elemento, les comentaba, que une al barroco popular, al barroco con el rococó, y eso se llama el horror vacui. El horror vacui es traducido al horror al vacío. Entonces, lo que se quería era que todo, completamente todo, estuviera lleno de elementos, de ornamentos, de vida, muy cargado. Entonces es un poco lo que comentabas en las columnas, en los colores. Hay mucha vida, hay mucho. Y eso es algo que combinaban los dos estilos. ¿Las maderas las recubrían con algún tipo de... como alguna masilla o algo como para dar textura o es la madera en bruto? Madera. Ok, solamente pintada. Sí. Me imagino que estas maderas tienen que ser como roble o maderas muy fuertes, maderas muy duras, porque de ahí han pasado ¿cuántos años? Exactamente. Sí, justo como las columnas, igual. Creo que es cedro, si no me equivoco. O cedro, sí. Puede ser cedro amargo para que no lo ataque la polilla. Exactamente. Estas piezas que están aquí, estas angulares, sí, que son bellísimas, la talla como tal es bellísima. Los angelitos. Sí, si vos ves las caras de los ángeles, los ornamentos. Si digo algún dato, son querubines porque no tienen alas. Sí. Sí, es muy bella las tallas. ¿También es de esa época? ¿O ya son posteriores? ¿Son de acá o son de Ugarrás? No, son de esa época. Son de esa época. Lo que se puede interpretar que es de Ugarrás es porque es colores más pastel. Ah, ok. Sí. Un poco, quizá en el tiempo los altares se les ha pintado o algo así, pero sí, o sea, el aspecto de rococó es que son colores pastel, a diferencia del barroco, que son colores más vivos. Okay. De hecho, el altar que no pudimos ver es completamente pastel. Okay. Yo creo que podemos entrar. Vamos a ver. Entonces, lo que tenemos por acá es un altar completamente barroco popular, realizado a conmemoración de San José. En Orosi hay muchas historias que pueden ser míticas, leyendas, o pueden ser realidades para un cierto público. Por ejemplo, pienso que los pueblos indígenas, los ancestros, esos son realidades para ellos porque son parte de la cosmovisión indígena. Perdona, en este caso veo que tiene parras de uva. Ajá. En Guatemala, en la iglesia en la antigua Guatemala, la iglesia de la Dolorosa, creo que hay unas columnas igualitas a estas, son amarillas y están bordeadas igual por parras de uva o la enredadera de la uva, que los indígenas lo que hicieron fue representar mazorcas de maíz y los franciscanos de entonces interpretaron que eran ramos de uva, pero en realidad ellos estaban interpretando su
su propia cosmovisión en esas Exactamente. columnas. De hecho, ¿Sucede lo mismo acá? Sí, justamente eso iba a mencionar. Desde la escultura de San José, acá se llama San José Cabécar. Y ese es como el sincretismo más fuerte que puede haber, porque no hay muchas imágenes que tengan el nombre indígena en su santo, en su patrono. Entonces, San José Cabécar, la historia mítica o la leyenda dice que el pueblo, junto con misioneros franciscanos, se vino de Talamanca, el pueblo indígena, en procesión con la imagen, ¿no? Ah, ok. Hay otras leyendas, por ejemplo, hay otra leyenda que dice que esta imagen tiene un gemelo y el gemelo todavía está en Talamanca, y cuando lo encuentren, entonces el pueblo de Orosi va a irse a Talamanca. Ah, mira qué interesante. Hay otra historia que dice, bueno, que la pieza es hueca, entonces que en el centro lo que hicieron los indígenas para poder darle importancia religiosa fue, dentro de la talla, poner una pieza de sus dioses. Ok. Para ellos saber que estaban alabando a un dios de los indígenas. Pero bueno, todo esto son leyendas, entonces eso dicen que causa que el santo, cuando se quiere mover, se pone muy liviano, y el santo, cuando no se quiere mover, se pone muy pesada la pieza. Qué simpático. Y hay muchas historias así con varios elementos de la iglesia. ¿El altar también. como tal es de acá o es de Ujarrás? El altar es de acá. Es de acá, fue hecho para esta iglesia. Sí, fue puesto. Y siempre fue nunca se ha así, quitado. digamos, su capitel, cambios. ¿es como se le llama a la parte de arriba? Su capitel siempre fue así. Siempre fue redondo, El arco, por así ajá. decirlo, el arco, sí, pero sí ha tenido algunos cambios. Ok. Ya con fotografías antiguas, antes de la restauración de 1970, sí ha tenido cambios, Ok. tanto el altar como la iglesia en general. Sí. Hablando de los frutos, Ajá. acá no era interpretación a maíz, sino era interpretación a moras. Moras. Entonces, los franciscanos, se dice, que decían, queremos que pinten uvas, pero aquí no existen las uvas. Entonces, lo más cercano eran las moras. Ok. Luego, no recuerdo en el altar en Guatemala si tenían elementos de fauna, como los pajaritos. No me Acá acuerdo. sí. Estos pajaritos, y a mí me gusta interpretarlo así, en la cosmovisión indígena, los pájaros se llaman psicopompos. Psicopompos. Los psicopompos. Ah, qué interesante. Los psicopompos son animales que, como vuelan, entonces son los que trascienden el alma de las personas, de la parte terrenal a la parte celestial. Ok. Entonces, a mí me gusta interpretarlo así porque le da otro sentido a este elemento de sincretismo religioso. Y si vemos, los pajaritos pueden ser psicopompos y pueden hacer como ese pase entre la cosmovisión indígena y la religión católica. Y es como una interpretación diferente, un dato curioso de esa La parte. talla de esta pieza es preciosa. Completamente, tenemos igual elementos de fauna, flora, los maíces. Acá también en las columnas, a mí siempre me gusta rescatar al final de la columna hay maíz. Y luego estas líneas interpretando a serpentinas también son bellas de rescatar, y ciertos elementos como vemos estos por acá que se puede interpretar como la mano de un felino, la pisada de un felino, ciertos elementos que se pueden ver como la cara de una serpiente. Es cuestión de interpretación, ¿no? De estarlo viendo. Sí, Luego, una pieza realmente hermosa. sí. Luego hay otra historia que es destacable en esta parte principal de donde se encuentra San José, que hace como una especie de concha el mismo altar, y también puede verse como estos caciques que tenían plumas y muchos colores,
viendo los colores de azul, de rojo, de verde, de amarillo, puede ser también una interpretación a ese casco cacique. Ok. Como algún ornamento indígena que tenga por ahí. Sí. Luego, mi abuela me cuenta que estos vidrios siempre han estado ahí. Ok. Yo realmente no puedo decir a ciencia cierta qué tan antiguos son. Por lo que sé, por lo que he estudiado, la parte de vidrios del diseño en este sentido en la época colonial no era muy común. Entonces, bueno, ahí está ese dato inconcluso todavía. Bonita la talla en la puerta del ¿cómo era que se le llamaba esta pieza? Donde guardan las hostias. No recuerdo ahorita el nombre. Como una cofradía, algo así. Jesús sentado con unas ovejas, presumo que con son. los corderos. Corderos. Ajá. Como el Cordero de Dios alimentando a la población. ¿Qué son estas imágenes? Son como flores aquí al final, que tiene una aquí, el otro lado también las tiene. Sí, pueden ser también piñas. Piñas. ¿Verdad? A estos oscuros. Sí, pueden ser esos elementos o pueden ser las mismas moras. Sí. Bueno, otra cosa que se me olvidaba mencionar, que es cuando ya salgamos del altar, es que la Virgen de Guadalupe también tiene el marco rococó de la iglesia de las ruinas de Ujarrás. Ah, qué interesante. Y bueno, esa pieza es también traída a Guatemala para este templo. Sí, quizá de México por la tradición de la Virgen de Guadalupe y demás. Okay. Sí tenemos como elementos tanto de México como de talleres de mexicanos como de guatemaltecos. Okay. Está la investigación de ver de quién es quién. Sí. Sí. Y pues la práctica de mantener en vida la imagen de María, de la Virgen de Guadalupe, pues eso es parte de la tradición mexicana y de la Nueva España y demás. ¿El crucifijo que está en lo alto del capitel del altar? Es parte de... ¿Es parte de? Sí. Ok. ¿Por qué hay 3 coronas en este emblema? He escuchado varias versiones. Jesús, Dios y Espíritu Santo. Ok. Esa Sí, es como tiene la sentido. más conocida. Tiene sentido. Es que lo pensé, por ejemplo, que pudiese haber sido traído de Perú, que era la ciudad de los reyes. Y precisamente el escudo de Lima tiene 3. Sí. Tiene 3 Todavía coronas. no hay ninguna información de que haya referentes o cosas del sur, sí, solamente del norte. Sí, porque era más cercano. Puede haber alguna, porque Costa Rica en la época colonial era un país o un espacio de mediador entre el sur y el norte. Aunque de acá se llevaba maderas finas al sur. Exactamente, hacían trueques acá, era un espacio como por eso de lo negociación. Exacto, entonces realmente no hay como algún referente como que yo diga esto lo leí, se trajo del sur, pero puede ser que en algún punto eso haya pasado. Y todavía no hemos llegado a esa documentación, ¿verdad? También un retablo se le llama. El retablo. Un retablo muy hermoso, su talla es realmente hermosa. Y veo que refleja también frutas, flores. Sí, maíz. Siempre los elementos en esto del horror vacui, siempre los elementos son florales, de ornamento, que hagan... La intención es cargarlo lo más posible, que no quede ningún espacio vacío. Exactamente, bien pomposo. Sí.
Y bueno, obviamente algo que tenemos que conversar es el deterioro y la infraestructura en la que tenemos el templo, ¿no? O sea, Sí. Viendo el contexto en el que vivimos y las ayudas que han llegado en diferentes momentos de la vida de este templo, en este momento estamos en uno en donde hay que hacer algo, tenemos que poner un poquito de cada uno y ver cómo se restaura, cómo se Una mantiene campaña la muy infraestructura. agresiva para poder adquirir fondos para la restauración de este templo, que es sumamente importante. Una de las características más importantes que a mí me llama la atención es precisamente que es de los muy pocos o el único templo de la época que sigue en uso, Que está activo, sí. que está activo, y eso es muy rescatable. Y como oroceños, paraiseños y costarricenses debemos enfocarnos en esa recaudación económica para lograr la restauración de este templo. Exactamente, y que las personas sientan esa misma empatía que El amor, nosotros sentimos. el amor por lo Exactamente. suyo, el amor por lo propio. Y de mantener la identidad, la memoria histórica, Exacto. ese tipo de conceptos, poder mostrarlos y mencionar lo hermoso o lo importante que son justamente para ese tipo de campañas. Recordame por favor, las ruinas de Ujarrás son anteriores a este templo. Sí, mucho. No sé el dato ahorita, pero puede ser del siglo XVI, del siglo XV. Ajá. Ok, sí, porque Sí, Sí. Ujarrás era muchísimo finales del más. 15 y principios del 16 tal vez. Puede ser. Sí, porque es que estoy viendo las imágenes, que es la adoración al Niño Dios. Veo que está la Virgen, está San José, Y luego- unos pastores, unos ángeles. Claro, ¿no? Y luego Ujarrás era una ciudad, Sí, exacto. metrópoli en ese tiempo, y había mucha gente, mucho comercio, muy activa la ciudad Claro. antes de que empezara a hacerse ruinas y pasaran todos los problemas ambientales de la zona, ¿no? Se dice que por enfermedades También. como el mosquito de... Pucha, se me va. Que daba fiebres muy altas, por eso es que la gente se traslada Exactamente. a lo que en aquel momento se conocía como Llanos de Santa Lucía, hoy Paraíso, ¿verdad? Y posiblemente cierta parte del pueblo se vino por acá, y luego las misiones franciscanas también ayudaron a que Orosi creciera, y encontraron una población bastante estable en un terreno que servía para los cultivos. Claro. En esta pequeña loma donde está el templo predispuesto, me he dado cuenta a lo largo de mi vida que temblores pasan, pero aquí no se sienten, y eso está muy bien para la estructura. Claro, claro. Pero sí, justo lo que decías el templo hay 3 templos notoriamente de la época colonial. Solo el templo de Orosi es completamente activo. ¿El templo de Kirkot es tan antiguo como este o ese ya es más reciente? Es un poquito más reciente, pero ha tenido muchas restauraciones. Ah, ok. También esa parte. Luego está el de Nicoya. El de Nicoya, que simplemente ahorita lo tienen Está como una cerrado. fachada porque por el problema con el fuego y que se quemó y demás. Luego recuerdo haber investigado una capilla que también está en Nicoya, sobre la Virgen del Refugio, que es de la época colonial. Actualmente fui a buscarlo y ya la capilla creo que no existe, pero también qué pena. estaba ese registro de... Y bueno, regresamos al altar de San Francisco, uno de los costados del altar mayor. Igualmente la decoración, el olor vacui, la parte pictórica de los ornamentos, sí, del altar, que justamente que vemos en fondo un poco más de tono más blanco,
se asemeja muchísimo a los muebles que tenemos en el museo de la Ok. época colonial, que también fueron traídos De Ujarrás. de Ujarrás. Estos espacios que quedan aquí libres, ¿para qué se usaban o qué Para fin poner tenían? imágenes. Imágenes. Ajá, ok. acostadas. Sí. ¿No hay en Costa Rica templos en donde hubiese tenido catacumbas, en donde se enterrara a la gente? ¿Siempre fue en cementerios? Creo que sí, siempre fue en cementerios. Ok. Sí, ahora, en este templo hay un jardín donde hay personas enterradas, hay un pequeño cementerio, todavía no hay registro fiel de quiénes son, hay muchas historias alrededor, que hay sacerdotes importantes, obispos, los mismos misioneros, ese tipo de historias, pero no hay un registro fiel Ok. donde uno pueda decir, esta Exacto. persona pues, murió acá. Qué lástima. ¿Qué habrá sucedido con todos esos registros? ¿Habrán existido? Me imagino que sí. Hay un documento en donde menciona cuánta población había desde 1755, quizá un poquito antes, pero desde esa fecha hasta el presente está ese documento. Ah, qué interesante. Puede ser que a partir de ese documento esté el de los fallecidos también, ¿verdad? Esta imagen me decías que tiene un poco de la escuela mexicana y escuela guatemalteca. Sí, en realidad por la cultura y las tradiciones mexicanas se supone que viene de talleres de México. De México. Sí, y fue traída como registra el marco a las ruinas de Ujarrás, porque lo que trataban también muchos misioneros franciscanos que venían de México era movilizar este sentido o se me fue la palabra, esta fe hacia la Virgen de Guadalupe, que esa fe, ese sentido que le daban a la Virgen, fuera tan grande en toda Nueva España. ¿Aproximadamente se sabe de qué época es el cuadro? Después del siglo XVII. 17. Sí, es un poco más. 17, 18 por ahí. Buenas. Y continuamos con los diferentes lienzos sobre la pasión de Cristo. Justamente igual tenemos las mismas notas, los marcos. Vemos que es diferente la talla de con la talla de aquel. Y es igual al primero. Ok. Se dice actualmente que uno de los dos no es original y el original se lo llevaron. Ok. Son historias que es un poco fuerte darlas al público, pero son reales. En los 80 hubieron prácticas no muy buenas para el patrimonio y entonces hay piezas que actualmente están en colecciones de museos nacionales, bien cuidadas, bien resguardadas, pero se encuentran allá. Otras quizá están en colecciones privadas, pero no tenemos el registro fiel de esos traslados Sí, de las piezas. era muy común que eso sucediera, ¿verdad? Muy común. El hecho de que se llevasen piezas. Principalmente los niñitos de los portales, esos eran oro Claro. hace unos 30, 40 años. Bueno, y continuamos por la parte de atrás del templo, en donde se encuentra el campanario. Justamente lo que comentábamos, el campanario antiguamente formaban 3 campanas, ahora solamente hay 2, y cada una tiene un grabado de la época colonial.
entonces en algún momento se encontrará la tercera de nuevo. Eso te iba a Eso preguntar, esperemos. que si se sabía qué pasó con la tercera. Igual, Igual, la se misma la llevaron. historia de... Quizá sí, lo que sabemos es que a veces se llevaban piezas de restauración y quedaban en el registro de los museos o en bodegas también, porque no se hacía el seguimiento correspondiente a la pieza. Sí, igual hay que recordar que Orosi sigue siendo un pueblo rural y ese tipo de cosas, pues a nivel de patrimonio no se hablaban tan fácil como se hablan ahora y la importancia del mismo. Y luego ya pasamos al jardín principal, en donde se encuentra, bueno, la infraestructura era el templo más donde vivían los misioneros franciscanos, que ahora actualmente el convento lo tenemos como museo. Ok. ¿Esta fuente es pieza original de la época? Me imagino que sí, por ser de piedra ya estaba por acá. Ok. Sí. Sí, igualmente como quién está ahí, ¿verdad? ¿Por qué está ahí? Nunca me había detenido a pensar de que eso era una Sí, tumba. sí es, y está acá solo, porque las demás tumbas están del otro lado. Sí. Tal vez En algún momento me habían mencionado que posiblemente alguien estaba ahí, pero no recuerdo en este momento el nombre. Igualmente, igual no hay un registro como el documento que dice acá está tal persona.